Lo vi 2 veces, la primera vez sin sonido y la segunda con sonido. Y las 2 veces fueron distintas de una manera que no esperaba que fueran distintas, porque el contenido era el mismo, pero el sonido agregó una dimensión que el silencio no tenía, y que fue la que terminó de completar lo que la primera vez no había terminado de completar. La primera vez con esa incredulidad que paraliza el cuerpo mientras la mente todavía no terminó de procesar lo que los ojos están viendo. Esa incredulidad que no es duda de lo que uno está viendo, sino resistencia del cuerpo a aceptar que lo que está viendo es real, porque si es real, entonces significa cosas que el cuerpo todavía no está listo para que signifiquen. La segunda vez con el sonido encendido, que la primera vez lo había tenido en silencio porque el teléfono estaba en vibrador, cuando Remedios me mandó el enlace por WhatsApp y no me di cuenta de que faltaba el audio hasta que ya había visto los primeros 30 segundos y me había quedado paralizada en la poltrona de la sala con el celular en las 2 manos, como quien sostiene algo que pesa más de lo que esperaba. La segunda vez con el sonido encendido escuché la música, esa música cómica de los videos de internet que acelera y ralentiza y que la gente usa para hacer más gracioso lo que ya considera gracioso. Y escuché la voz de Valentina que decía, así camina mi abuelita, ¡ay, qué gracioso! Con esa risa que tiene cuando algo le parece muy divertido. Esa risa que yo he escuchado desde que era chica y que en ese momento sonó diferente a todas las veces anteriores que la escuché. Como cuando una palabra que uno conoce de toda la vida de repente muestra un significado que nunca había visto antes. El video tenía en ese momento 1.800.000 reproducciones. Para cuando yo llamé al notario esa tarde, ya tenía 2.200.000. Para cuando me dormí esa noche, ya había gente en los comentarios pidiéndole a Valentina que hiciera más videos de la abuelita. Valentina respondía con emojis de carita riendo. Me quedé en la poltrona de la sala un rato largo después de ver el video por segunda vez. En ese rato pensé en muchas cosas que no voy a contar todas porque no todas merecen contarse, pero sí voy a contar una que sí merece, que es que en algún momento de esa hora en la poltrona, mientras el reloj de la pared del comedor seguía marcando el tiempo, con esa indiferencia de los relojes que no saben que el tiempo que miden a veces pesa diferente según lo que contiene, pensé en Aurelio. Pensé en cómo él me veía caminar cuando yo tenía 40 años y el menisco todavía estaba intacto y los pasos eran más livianos que ahora, y en cómo él hubiera reaccionado a ese video, y lo imaginé con esa claridad con que uno imagina a las personas que conoció bien durante muchos años. Y la imagen que vino fue la de Aurelio de pie, con los brazos cruzados mirando la pantalla del teléfono, con esa expresión que tenía cuando algo lo indignaba, sin que la indignación necesitara salir en palabras, porque ya se notaba en el cuerpo. Y después pensé que Aurelio ya no estaba, y que la indignación era mía, y que yo tenía que hacer algo con ella que valiera la pena más que guardarla sin forma. Y entonces tomé el teléfono. No sé cuánto fue ese rato. El reloj de la pared del comedor marcaba las 4:10 cuando levanté la vista por primera vez, y ya marcaba las 5:25 cuando tomé el teléfono de nuevo, que significa que estuve sentada ahí durante más de una hora sin moverme, que para mí es mucho tiempo de quietud, porque yo soy de las personas que siempre tiene algo que hacer con las manos. Siempre ha habido algo que doblar o limpiar o anotar o preparar. 40 años detrás del mostrador de una mercería enseñan a las manos a estar ocupadas. Y las manos que estuvieron ocupadas 40 años no se acostumbran fácilmente a la quietud. Pero estuve quieta esa hora larga. Y en ese tiempo hice lo que hago cuando necesito pensar algo con claridad antes de decidir algo, que es dejarlo reposar sin apuro, sin resolverlo antes de que esté listo para resolverse, con la paciencia de la costurera que sabe que la tela mal cortada no tiene arreglo y que el medio minuto que uno se toma para medir bien vale infinitamente más que el tiempo que después se pierde tratando de corregir el error. Cuando el reloj marcó las 5:25 tomé el teléfono. Busqué el número del licenciado Fuentes en la agenda y llamé. Me llamo Consuelo. Tengo 72 años y viví toda mi vida en Guadalajara, en el barrio de Analco, en una casa de 2 pisos con un zaguán de arcos
que da a un patio interior donde mi madre tenía una enredadera de bugambilia que en abril se ponía tan morada que la gente del barrio se paraba en la banqueta a mirarla. Fui comerciante. 40 años de mercería y telas en el Mercado San Juan de Dios de Guadalajara, en el local número 147 del piso de abajo. Ese local angosto y largo que cuando llegué no era más que 4 paredes y unas tablas, y que con el tiempo se llenó de carretes de hilo de todos los colores, y rollos de tela apilados hasta el techo, y cajones de botones, y elásticos, y encajes, y todo lo que necesita alguien que cose para vestir a su familia, o para hacer un mantel, o para arreglar lo que el uso fue desgastando. Aprendí el oficio de mi madre, que aprendió de la suya, que aprendió de la suya, esa cadena de mujeres que sabían que los géneros y los hilos son el idioma con que se hace durable lo que sin cuidado se deshace. Antes de contarles lo que pasó después de la hora en la poltrona, necesito que entiendan quién fue Aurelio y lo que su ausencia significó en términos prácticos, además de en términos de amor. Porque las dos cosas son parte de la historia. Aurelio era mecánico, el mejor mecánico de la calle Libertad según sus clientes y según él mismo, que tenía ese orgullo tranquilo de los hombres que saben que lo que hacen lo hacen bien y que no necesitan que nadie se los confirme, aunque tampoco lo rechazan cuando viene. Con Aurelio la vida tenía una estructura de 2 ingresos que hacía que las cosas alcanzaran de una manera diferente a como alcanzan cuando son un solo ingreso, y cuando ese segundo ingreso desapareció, tuve que aprender a hacer alcanzar lo que antes alcanzaba con la mitad del esfuerzo, que es un aprendizaje que nadie hace por las buenas, sino solo cuando no hay otra opción. Mi marido Aurelio murió hace 20 años de un infarto que lo encontró en el mostrador del local donde trabajaba como mecánico en la calle Libertad. Un viernes por la tarde de febrero, que yo no voy a olvidar aunque quisiera, porque los viernes de febrero de ese año se quedaron marcados en el calendario de la memoria de una manera que ninguna otra fecha ha podido borrar. Tenía 52 años. Mi hijo Rodrigo tenía 30, y me quedé con el local del San Juan de Dios, y con la casa del barrio de Analco, y con la deuda de la hipoteca que quedaba, y con la certeza de que lo único que podía hacer era seguir haciendo lo que sabía hacer, que era ir al mercado todos los días a abrir el local y atender a los clientes y doblar las telas y cobrar y dar cambio y ser la señora Consuelo del 147 que lleva en ese pasillo, desde antes de que muchos de sus vecinos del local llegaran. Quiero que entiendan lo que construí antes de contarles lo que Valentina hizo con 22 años y un teléfono y unos segundos de video. Porque lo que hice esa tarde al llamar al licenciado Fuentes no tiene el mismo peso si uno no sabe de qué estaba hecho lo que decidí en esa llamada. Con el local del San Juan de Dios sostuve a Rodrigo en la universidad, que estudió contaduría en la Universidad de Guadalajara y que tardó 5 años en terminar la carrera de 4, porque el primer año reprobó contabilidad básica y tuvo que repetirlo, lo cual me costó un año extra de inscripciones y de gastos que eran 13,000 pesos mexicanos anuales en ese entonces, que era una cantidad que en la mercería de ese año equivalía a 4 meses de las ventas de los martes, que eran los días más flojos, y que yo pagué sin decirle que sabía que había reprobado antes de que él me lo dijera. Porque hay cosas que los hijos tienen que poder contar solos sin sentir que la madre ya lo sabe y está esperando la explicación. Con el local pagué la hipoteca de la casa de Analco después de la muerte de Aurelio. 180,000 pesos mexicanos al año durante 8 años, sacados del mostrador del 147 metro a metro, cliente a cliente, rollo de tela a rollo de tela, con esa disciplina que uno desarrolla cuando sabe que si no paga nadie más va a pagar por uno. Con el local pagué la boda de Rodrigo cuando se casó con Fernanda, que costó 85,000 pesos mexicanos entre el salón y la comida, y las flores, y el vestido de Fernanda que compré yo en una boutique del centro, porque su madre estaba enferma y no podía acompañarla, y yo no quise que ella fuera sola a elegir el vestido del día más importante de su vida. Con el local mandé a Valentina a estudiar diseño de modas a la Ciudad de México, 3 años seguidos, con renta de cuarto en la colonia Roma,
que eran 6,000 pesos mensuales, y gastos de comida y transporte, que eran otros 3,000 y materiales del curso, que variaban pero que en promedio eran 4,000 al mes, que sumados son 13,000 pesos mensuales durante 36 meses, que son 468,000 pesos mexicanos en total, que salieron del local número 147 del San Juan de Dios, que estudió contaduría y que tardó 5 años en terminar, porque el primer año lo reprobó y tuvo que volver a empezar. Y yo pagué esos 5 años sin reclamarle el año perdido, porque entendí que el año perdido también era parte del aprendizaje, aunque no estuviera en el plan de estudios. Con el local pagué la hipoteca de la casa de Analco después de la muerte de Aurelio. 180,000 pesos mexicanos al año durante 8 años, sacados del mostrador del 147 metro a metro, cliente a cliente, rollo de tela a rollo de tela. Con el local pagué la boda de Rodrigo cuando se casó con Fernanda, que no pedí que me devolvieran porque una boda es una cosa que los padres hacen para los hijos sin llevar la cuenta de lo que costó. Con el local mandé a Valentina a estudiar diseño de modas a la Ciudad de México, 3 años seguidos, con renta de cuarto y gastos mensuales y materiales, y el regreso en camión en las vacaciones y los detalles extras que una chica de 20 años necesita cuando está lejos de casa, y que yo le mandaba sin preguntar si los necesitaba porque sabía que sí los necesitaba, aunque no los pidiera. Valentina estudió diseño de modas con el dinero de los rollos de tela del local número 147. Y con ese mismo dinero, esa tarde del video, yo había decidido hace 2 años dejarle en herencia la loja, valuada en 3,200,000 pesos mexicanos por el licenciado Fuentes cuando hicimos el testamento inicial, porque pensé que era justo que el local donde se pagó su educación siguiera siendo parte de su futuro. La bengala está colgada en la pared del zaguán, justo al lado de la percha donde pongo el abrigo cuando llego, en el gancho que Aurelio puso ahí hace décadas y que yo nunca cambié de lugar, porque está en el lugar correcto, y las cosas que están en el lugar correcto no hay razón para moverlas. Es una bengala de madera oscura con el cabo de plata labrada que Rodrigo me regaló cuando me operaron la rodilla izquierda hace 5 años. Una cirugía de menisco que me tuvo 3 meses en reposo y que me enseñó que el cuerpo a veces necesita que uno pare, aunque uno no quiera parar. Y que después de que uno para el cuerpo regresa, pero regresa diferente, con los ajustes que hizo durante el tiempo que estuvo recalibrándose. Y que esos ajustes no son defectos, sino simplemente la versión actual del cuerpo, que sigue siendo capaz de todo lo que siempre fue capaz de hacer, aunque lo haga de otra manera que antes. En el video de Valentina, que dura 43 segundos, aparece la bengala en los primeros 10 cuando ella entra a la sala donde yo estaba sentada, y la cámara la capta colgada en el zaguán, y Valentina la señala con la mano antes de empezar a imitar el modo de caminar. La señala. La bengala de madera con el cabo de plata que Rodrigo me regaló para que yo pudiera seguir caminando. La señala y después empieza la imitación. 43 segundos en total, 2,200,000 reproducciones. Es una bengala de madera oscura con el cabo de plata labrada que Rodrigo me regaló cuando me operaron la rodilla izquierda hace 5 años. Una cirugía de menisco que me tuvo 3 meses en reposo y que me dejó una forma de caminar que es diferente a la que tenía antes, aunque yo ya no lo noto, porque mi cuerpo aprendió a caminar así, y para mí es simplemente caminar. Para Valentina, según el video, es una cosa graciosa que se puede imitar con efectos cómicos y música de caricatura. 206 personas escribieron en los comentarios variaciones de la frase «Tu abuelita es un personaje». 34 personas le preguntaron a Valentina en qué ciudad vivía su abuela para ir a conocerla como si yo fuera una atracción turística. Y 11 personas hicieron sus propios comentarios imitando el paso torpe que Valentina imitó de mí, con emojis y exclamaciones. Y ese humor de Internet que no necesita pensar en la persona que está en el centro del chiste para hacer el chiste, porque la persona en el centro del chiste es un detalle. Y el chiste es lo que importa. Todo eso lo vi en los comentarios esa tarde en la poltrona de la sala, con el celular en las 2 manos
y la bugambilia del patio visible por la ventana del corredor, con ese morado de abril, que es el mismo color que tenía cuando yo era chica y que sigue siendo exactamente igual, aunque yo ya no sea la misma. La primera persona que supe que había visto el video antes de que yo lo viera fue Remedios, que me lo mandó por WhatsApp a las 2:15 de la tarde con un mensaje que decía solamente: Consuelo, ¿ya viste esto? Sin más contexto, que no era necesario, que el enlace hablaba solo. Remedios me conoce suficientemente bien como para saber que cuando manda algo así sin contexto, es porque el contexto está en lo que manda y no en lo que ella agrega, y que él «¿ya viste esto?», con el signo de pregunta y sin ninguna emoción adicional, era exactamente la manera correcta de mandarme eso, sin alarma que me alertara antes de que yo viera y sin suavizante que me preparara de una manera que no es honesta, porque no hay preparación honesta para ver algo que duele antes de verlo. Sin más contexto, que no era necesario, que el enlace hablaba solo. Remedios tiene 74 años y conoce mi vida desde antes de que Valentina existiera. Desde cuando las dos teníamos locales vecinos en el San Juan de Dios, ella con una quesería en el pasillo de atrás, que olía a queso cotija desde la mañana y que era el tipo de olor que se mete en la ropa y que uno lleva a casa sin darse cuenta. Remedios cerró su local hace 8 años, cuando le fallaron las rodillas de las 2 piernas al mismo tiempo, y el médico le dijo que de pie 8 horas diarias ya no era una opción razonable para su cuerpo, y desde entonces nos vemos los jueves en su casa del barrio de San Juan de Dios para tomar café y hablar de lo que hay que hablar, que es un ritual que empezó casi sin proponérselo y que los 2 cuerpos ya tienen internalizado, porque cuando llega el jueves y no voy a casa de Remedios, algo en mí siente que la semana no cerró bien. Remedios fue la que me mandó el enlace. Remedios fue también la primera que llamé esa noche después de hablar con el licenciado Fuentes, porque había cosas que necesitaba decir en voz alta antes de dormirme, y solo hay una persona con quien yo digo las cosas que necesitan decirse en voz alta antes de dormir. Lo que le dije a Remedios esa noche fue lo que le voy a contar a ustedes ahora, que es lo que pasó exactamente entre las 5:25 de la tarde, cuando tomé el teléfono y llamé al licenciado Fuentes, y las 7 de la noche, cuando me preparé la sopa de fideo que tenía en la estufa desde mediodía y que ya estaba reposada y espesa de tanto esperar. El licenciado Fuentes contestó al segundo timbre, que él siempre contesta rápido cuando llamo, porque soy cliente de hace 12 años, y porque en 12 años de trámites notariales uno construye con el notario ese tipo de relación profesional que tiene la confianza suficiente para que la llamada se reciba con atención real y no con la distancia de quien atiende a alguien que apenas conoce. Le dije que necesitaba modificar el testamento que habíamos actualizado 2 años atrás. Me preguntó qué modificación. Le dije que quería eliminar una línea. Le pregunté si podía hacerse esa misma semana. Me dijo que sí, que me diera la información y él preparaba el documento para que yo fuera a firmarlo cuando pudiera. Le di la información, le dije qué línea, le dije qué nombre y le dije a quién quería que fuera en su lugar, que era la Asociación de Artesanos y Comerciantes Tradicionales de Guadalajara, una institución que yo conocía desde hacía años, porque 3 de mis exvecinos de local en el San Juan de Dios habían recibido apoyo de ella cuando pasaron por momentos difíciles, y que me parecía el destino más correcto para el local número 147 cuando llegara el momento de que dejara de ser mío. El licenciado Fuentes tomó nota. Me dijo que el documento estaría listo el jueves. Le dije que el jueves iría a firmarlo. Colgué y me fui a preparar la sopa de fideo. Antes de contarles lo que pasó el jueves y lo que pasó en los meses que siguieron, necesito detenerme un momento, porque esta historia me costó tiempo y silencio antes de poder contarla con la calma con que la cuento ahora. Y si llegaron hasta acá, y si algo de lo que dije les llegó al corazón, les pido de todo corazón que se suscriban al canal y me regalen un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias con ustedes, porque saber que alguien del otro lado me escucha
Es lo que me da el valor para seguir contando lo que durante un tiempo guardé solo para mí. El jueves fui a la notaría del licenciado Fuentes en la calle Pedro Moreno, con la bengala en la mano, y sin decirle a nadie a dónde iba, que fue la primera vez en muchos años que salía a hacer un trámite importante sin mencionárselo a nadie de la familia. Y esa primera vez tuvo una calidad específica, que ahora, pensándola, entiendo que era la calidad de las cosas que uno hace, completamente por cuenta propia, sin que el resultado dependa de la aprobación de nadie más que uno mismo. Los trámites que uno hace con testigos siempre tienen esa modificación sutil que produce la presencia del testigo. Uno habla diferente, uno explica diferente, uno firma diferente cuando hay alguien mirando que cuando no hay nadie. Este trámite lo quería sin testigos. Lo quería en su forma más limpia y más directa, que era yo y el licenciado Fuentes y los papeles y la firma y nada más. El jueves fui a la notaría del licenciado Fuentes en la calle Pedro Moreno con la bengala en la mano, que es algo que no suelo hacer cuando tengo una salida importante, porque siempre pienso que conviene que alguien sepa dónde está uno. Pero esa mañana decidí que no, que este trámite era completamente mío y que no necesitaba testigos, ni acompañantes, ni nadie que supiera a dónde iba mientras iba. Tomé el camión de la avenida Alcalde, que pasa por el centro y que me deja a 2 cuadras de la notaría. Y en el camión estuve mirando por la ventana el Guadalajara de una mañana de abril, con ese calor que ya empieza a notarse antes del mediodía y que hace que el centro histórico tenga ese brillo específico de las ciudades que tienen historia en las paredes y que la historia calienta diferente al sol que calienta el concreto nuevo. Cuando me bajé del camión y caminé las 4 cuadras hasta la notaría con la bengala y el paso que tengo desde la cirugía del menisco, un señor en la banqueta que estaba acomodando unas cajas me cedió el paso con un gesto de cabeza que no era lástima, sino simplemente cortesía. Que hay una diferencia entre las dos, aunque a veces sea difícil distinguirlas desde afuera. Y el abrigo que cuelgo en la percha del zaguán y los papeles del testamento anterior que guardé en el cajón del escritorio de la sala, porque soy de las personas que guarda los papeles importantes en el lugar donde pueden encontrarse cuando se los necesita. Caminé desde la parada del camión hasta la notaría, que son 4 cuadras en la acera de siempre que conozco, desde antes de que las baldosas fueran estas baldosas, con esa forma de caminar que es la mía desde la cirugía del menisco y que el video de Valentina había convertido brevemente en motivo de risa para 2.200.000 personas que no me conocen y que nunca supieron lo que esas 4 cuadras cuestan ni lo que esas 4 cuadras valen. Entré a la notaría. El licenciado Fuentes me recibió en su oficina con el documento preparado sobre el escritorio, abierto en la página de la cláusula que yo había pedido que se modificara. La leí entera antes de firmar, que es algo que hago siempre con los documentos importantes, sin importar cuánta prisa haya o cuánto confíe en la persona que los preparó. Porque en 40 años de comercio aprendí que la firma de uno es lo más serio que existe y que ninguna buena razón justifica firmar sin leer. Todo estaba como yo lo había pedido. El nombre de Valentina ya no estaba. En su lugar estaba el nombre de la asociación. Firmé. El licenciado Fuentes selló el documento. Me dio la copia. La guardé en el bolso. Me paré. Tomé la bengala y salí a las 4 cuadras de regreso a la parada del camión. Valentina no sabe nada. Eso es lo que la thumbnail dice. Y es verdad. Y es también la parte de esta historia que más me cuesta describir. Porque el no saber de Valentina no es un triunfo que yo sienta con satisfacción, sino una situación que existe y que tiene consecuencias que todavía no llegaron y que cuando lleguen van a ser lo que van a ser. No disfruto el secreto, no es el tipo de persona que soy. Soy la persona que en 40 años del San Juan de Dios siempre prefirió hablar directo, aunque lo directo fuera incómodo, que en los mercados la falta de claridad en los precios y en los tratos crea más problemas que la incomodidad de decir las cosas con claridad. Pero hay momentos en que el silencio es lo correcto, no porque uno disfrute guardarlo, sino porque el momento para hablar todavía no llegó, y uno sabe que cuando llegue va a llegar con el peso correcto
y en las circunstancias correctas. Este es uno de esos momentos. Valentina no sabe nada. Eso es lo que la thumbnail dice y es verdad. Esa tarde, después de que firmé los papeles, entré al Instagram de Valentina para ver si había publicado algo nuevo, que es algo que hago de vez en cuando, aunque no soy muy de redes sociales, y había publicado una historia con el contador de reproducciones del video de caminar y un mensaje que decía 2 millones y subiendo, gracias por el apoyo. Guardé el teléfono, me preparé la cena y me fui a dormir con esa tranquilidad específica que tiene uno cuando hizo lo correcto y no necesita que nadie más lo sepa para que lo correcto haya ocurrido. Valentina siguió publicando videos. Publicó uno de su cuarto, publicó uno de un café que visitó, publicó uno de una exposición de diseño a la que fue con amigas. Yo los veía de vez en cuando, no para hacerles seguimiento, sino con esa mezcla de amor y de tristeza que siento desde ese martes de abril, cuando vi por primera vez el video del caminar, que es un amor que no desaparece por un video, aunque el video haya cambiado algo irreversible, y que coexiste con la tristeza de entender que alguien a quien uno quiere puede hacer algo que revela que no te ve de la manera en que uno hubiera querido ser visto. Rodrigo no sabe nada tampoco. Eso también es parte de la historia. Y es la parte que más me cuesta. No porque me arrepienta de no haberle dicho, sino porque Rodrigo es mi hijo. Y los secretos con los hijos tienen un peso que los secretos con otras personas no tienen de la misma manera. Con Rodrigo el secreto no es una elección permanente, sino una decisión de tiempo, que es diferente. No es que yo no vaya a contarle, es que todavía no es el momento. Y yo sé distinguir los momentos porque aprendí en 40 años de comercio que el momento equivocado para decir algo verdadero puede hacer que esa verdad llegue mal, aunque sea verdad, y que la misma verdad dicha en el momento correcto llega de manera diferente y produce resultados diferentes. El momento correcto para que Rodrigo sepa lo que sé y lo que hice con eso todavía no llegó. Cuando llegue, lo voy a saber de la misma manera en que sabía cuándo era el momento de bajar el precio de un rollo de tela que llevaba mucho tiempo en el estante, que es con ese instinto que da el tiempo y la experiencia y que no se puede enseñar, sino solo aprender viviendo. No lo llamé para contarle lo del video porque mi hijo tiene 50 años y una vida que no necesita que yo la interrumpa con el dolor de saber que su hija hizo algo que lastimó a su madre. Al menos no todavía. Al menos no antes de que yo sepa bien qué quiero hacer con esa información y cuándo y cómo. Conozco a Rodrigo. Sé que si lo llamo y le digo lo del video, va a confrontar a Valentina de una manera que va a crear una situación familiar que va a requerir que yo maneje el resultado. Y yo no estoy en el momento de manejar eso, además de todo lo demás. Así que por ahora solo lo saben el licenciado Fuentes y Remedios y ustedes que me están escuchando. Valentina no. Rodrigo no. Y la loja del 147 del San Juan de Dios está ahora destinada a los artesanos y comerciantes de Guadalajara que la van a necesitar cuando llegue el momento. Remedios me dijo algo el jueves por la noche, cuando le conté por teléfono que había ido a la notaría y había firmado los papeles. Y antes de que me dijera eso, me preguntó si yo estaba bien. No si estaba satisfecha, ni si me sentía mejor, ni ninguna de esas preguntas que buscan una respuesta positiva que confirme que la decisión fue correcta. Me preguntó si estaba bien, que es una pregunta diferente porque no presupone la respuesta y que deja espacio para la respuesta verdadera, aunque la respuesta verdadera no sea completamente afirmativa. Le dije que sí y que no, que estaba bien en el sentido de que hice lo que creía correcto y que estaba segura de haberlo hecho bien, pero que no estaba completamente bien en el sentido de que lo que ocurrió con el video seguía siendo algo que dolía aunque hubiera actuado en consecuencia, que actuar en consecuencia de lo que duele no elimina el dolor, sino que le da un lugar donde ir, y que eso es diferente a que no duela. Remedios dijo que eso era una distinción muy importante y que pocas personas sabían hacerla. Y después me dijo lo del río de piedras, que todavía pienso a veces cuando la bengala me molesta más de lo normal o cuando el recuerdo del video me viene en algún momento inesperado del día. Me dijo, Consuelo, ¿sabes por qué esta ciudad tiene ese nombre? Le dije que sí, que lo sabía, que Guadalajara viene del árabe y significa río de piedras.
Me dijo que le parecía el nombre más indicado para contar esta historia, que el río de piedras es el río que fluye sobre las rocas, y que las rocas no detienen el río sino que le dan la forma, y que yo era el río y el video era una piedra más, y que las piedras no se llevan el río sino que el río las pasa. Lo dijo con esa manera que tiene remedios de decir las cosas importantes, sin apuro y con la certeza de quien ha vivido suficiente para saber que las metáforas correctas a veces son más útiles que los consejos directos. Me quedé pensando en eso. Le dije que tenía razón. Y tomé un sorbo del café que ya estaba frío y que de todas formas seguía siendo café y seguía siendo bueno. Lo que pasó en las semanas que siguieron fue, en parte, lo que uno espera que pase cuando toma una decisión importante en silencio y la vida sigue su curso alrededor de esa decisión sin saber que existe. La vida siguió. El martes siguiente fui al San Juan de Dios, que hago cada semana aunque ya no tenga el local, porque el mercado es el lugar donde mejor me siento en el mundo después de la casa de Analco. Ese olor a especias y a cuero y a tela nueva y a fritanga del pasillo de comidas que se mezclan en el aire del mercado, de una manera que no existe en ningún otro lugar de Guadalajara y que para mí es el olor de 40 años de vida. Fui y caminé por los pasillos con la bengala y con ese paso lento y seguro que es el mío desde la cirugía y que en el mercado nadie mira de manera especial, porque en el San Juan de Dios hay de todo tipo de pasos y de todo tipo de personas. Y la diversidad del mercado es exactamente lo que hace que en el mercado uno nunca se sienta fuera de lugar mientras sepa para qué fue. Saludé a los vecinos del local que siguen siendo mis vecinos aunque yo ya no esté, a don Porfirio del local de hierbas medicinales que lleva más años en el pasillo que yo y que tiene las manos teñidas de verde permanente por el trabajo con las plantas, a la señora Refugio de la lencería que compró el local al señor que lo tenía antes que yo llegara y que me saludó con ese abrazo de brazos cortos y cuerpo pequeño, que es el suyo desde siempre. Y me detuve en el local 148, que ahora lo tiene una muchacha de 30 años que vende hilos para bordar, y que la primera vez que me vio le costó trabajo saber si debía tratarme como una cliente o como alguien con autoridad sobre ese pasillo, que es una ambigüedad que me gusta y que nunca le resolví, porque prefiero que la gente me ubique sola en lugar de que yo les diga dónde ubicarme. La muchacha se llama Lupita y lleva 2 años en el pasillo, que para el mercado San Juan de Dios es tiempo suficiente para haber aprendido que el pasillo tiene sus propias reglas no escritas, que son más importantes que cualquier cosa que diga el contrato de arrendamiento, reglas sobre cómo saludar a los vecinos del local y cómo manejar los días de competencia desleal y cómo sobrevivir los meses de febrero, que siempre son los más flacos, porque en febrero la gente ya gastó en enero y todavía no llegó la quincena de marzo. Esas reglas yo las aprendí en los primeros 5 años del 147 y nunca las escribí, porque no se escriben, se transmiten como se transmiten las recetas de cocina, de persona a persona, en conversación, con ejemplos, con las historias de las veces que algo salió mal y lo que se aprendió de ese mal para que la siguiente vez saliera mejor. Y tiene esa energía de los comerciantes jóvenes que todavía están aprendiendo que el mercado tiene su propio ritmo y que ese ritmo no se puede apurar aunque uno quiera apurarlo. Un martes le pregunté cómo iba el negocio. Me dijo que más o menos, que los martes eran flojos, que los viernes y los sábados eran los días buenos, que los proveedores a veces fallaban. Le pregunté cómo manejaba los meses flojos. Me dijo que con los ahorros que había apartado en los meses buenos. Le dije que era exactamente lo correcto, que en 40 años de mercado yo había visto a muchos locales cerrarse, no porque el negocio fuera malo, sino porque el dueño no había separado los ahorros en los meses buenos y no tenía colchón para los meses flojos, que el mercado tiene temporadas y que las temporadas hay que leerlas antes de gastar lo que llega en las buenas, porque lo que llega en las buenas tiene que alcanzar para las malas también. Lupita me escuchó con esa atención de quien sabe que la persona que le habla sabe de lo que habla. Me preguntó si podía volver el siguiente martes. Le dije que sí. Y así empezó algo que no tenía nombre, pero que los martes del mercado
se fue convirtiendo en una cosa regular, que yo llegaba y saludaba y me sentaba en la banqueta de afuera del 148, y Lupita me contaba la semana, y yo le preguntaba cosas y le decía cosas, no de manera formal, sino de la manera en que uno conversa cuando tiene experiencia que compartir y encuentra a alguien dispuesto a recibirla. Remedios y yo fuimos a Tlaquepaque el segundo sábado de mayo, en el camión de las 9 de la mañana que llega a la central artesanal a las 10 menos cuarto y que tiene esas curvas por las que pasa a una velocidad que a mí siempre me parece demasiada, aunque el chofer no lo crea así. Tlaquepaque en mayo tiene ese calor seco que ya anuncia el verano y que hace que el barro cocido de los alfareros brille de una manera diferente a como brilla en invierno, y las calles empedradas tienen ese color naranja de la tierra que es distinto al gris del asfalto de Guadalajara, y que a mí siempre me alegra el ánimo de una manera que no sé explicar del todo, pero que tiene que ver con que los colores de la tierra me recuerdan al zaguán de la casa de Analco, y a la bugambilia de mi madre, y a las cosas que uno amó antes de saber que las amaba. Caminamos por las calles con las bengalas las dos, Remedios con la suya de aluminio, que es más ligera, yo con la mía de madera con el cabo de plata, y nadie nos miraba con la cámara del teléfono, ni nadie hacía videos, ni nadie subía nada a ninguna red social, porque en Tlaquepaque, en un sábado de mayo, la gente está mirando las artesanías y pensando en lo que va a comprar y en lo que va a comer al mediodía, que son las cosas correctas en las que hay que pensar en Tlaquepaque en un sábado de mayo. Comimos birria en un local del mercado artesanal con un señor que la sirve desde hace 20 años en el mismo lugar con la misma receta y que tiene esa seguridad de quien sabe que lo que hace es bueno y que no necesita cambiar nada para demostrarlo. Yo pedí la orden doble. Le dije a Remedios que la birria doble era la mejor respuesta que yo había dado a un video de internet. Y ahora quiero pausar un momento para preguntarles algo, porque llevan rato escuchándome y quiero saber de dónde vienen. ¿De qué ciudad o país me están escuchando? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias, porque a veces uno cree que lo que vivió es algo muy de su familia y muy de su barrio, y después descubre que hay mujeres en Colombia, en Argentina, en España, en todas partes, que entienden exactamente cómo se siente ver un video de 2 millones de reproducciones en el teléfono de la poltrona de la sala. Cuéntenme de dónde son. La fita de la bengala la cosí en junio en una tarde de sábado, en que no tenía nada especialmente urgente que hacer, y en que la idea llegó de una manera que las ideas buenas llegan, sin aviso y con toda la claridad de algo que debió ocurrírsele antes. Saqué el costurero de la cómoda del cuarto, que es el mismo costurero que tuve en el local durante años para los arreglos rápidos que los clientes a veces pedían, y busqué entre los listones el rojo que quería. Ese rojo que en la mercería llamamos rojo vino porque tiene esa profundidad que el rojo puro no tiene y que combina con el plateado del cabo de una manera que juntos hacen algo más interesante que cada uno solo. Lo cosí con hilo del mismo color para que las puntadas no se notaran desde lejos y con una aguja fina para que entrara bien en la madera sin dejar marcas grandes. Tardé 40 minutos. Cuando terminé, puse la bengala contra la pared y la miré desde lejos, como uno mira una prenda terminada para ver si quedó como uno quería antes de mostrársela a nadie. Quedó como quería. La colgué en el gancho del zaguán y la primera vez que salí a la calle con ella después de coser la fita, sentí algo que no había sentido desde antes de ver el video, que fue que la bengala era mía de una manera completa, no solo porque la usara, sino porque la había hecho también. La fita de la bengala la cosí en junio. Era una fita de listón de satén rojo de 2 centímetros de ancho, del tipo que yo vendí por metros en el 147 durante décadas. Y la cosí alrededor del cabo de plata con unas puntadas pequeñas y parejas que no se notan desde lejos, pero que de cerca se ven perfectas, que es exactamente como me gustan las cosas que coso, perfectas de cerca, aunque desde lejos parezcan simples. La fita roja alrededor del cabo plateado transformó la bengala de madera oscura en algo diferente.
no en algo menos bengala, sino en algo más de consuelo, que es la manera correcta de decir lo que hice con ella. El video de Valentina convirtió la bengala en el motivo del chiste. Yo la convertí en parte de un bordado, y ahora cuando salgo a la calle con la bengala y la fita roja y alguien la mira, yo también la miro, y no me da vergüenza, que es la diferencia más importante que hubo en todo este tiempo. Valentina publicó la semana pasada un video sobre sus aspiraciones profesionales como diseñadora de moda, un video largo de casi 8 minutos, en que ella habla de su proceso creativo y de los materiales que usa, y de los diseñadores que admira, y de cómo imagina su carrera en 10 años. Con esa mezcla de ilusión y de precisión que tienen las personas jóvenes cuando hablan de lo que quieren, y que es uno de los fenómenos más hermosos y más frágiles que conozco, porque depende de que nadie lo destroce antes de que tenga tiempo de volverse real. Yo lo vi completo. 8 minutos es mucho tiempo para un video de internet, pero yo lo vi completo porque cuando Valentina habla de lo que le importa, de verdad hay algo en su voz que cambia de la manera en que cambia la voz de las personas que están diciendo algo, que creen de verdad, y no algo que saben que suena bien aunque no lo crean tanto. En el video mencionó una vez que su abuela tenía un local de telas y que de chica iba al mercado y que ahí aprendió a tocar las telas y a saber si eran buenas o malas antes de leer la etiqueta. Lo dijo de pasada. No hizo de eso el centro del video, pero lo dijo. Y yo lo escuché y lo guardé en el mismo lugar donde guardo las cosas que no sé todavía para qué voy a necesitar, pero que sé que voy a necesitar. Habló de sus proyectos, de la colección que está desarrollando, de los clientes que espera tener, de la visión que tiene para su carrera. Lo publicó con una producción cuidada, con música de fondo y una iluminación que se nota pensada, y en los comentarios la gente la felicitó y le dijo que iba a llegar lejos y que tenían ganas de ver lo que hacía. Yo lo vi, me alegró, porque Valentina tiene talento. Eso no lo cambió el video de caminar. Y el talento merece florecer aunque la persona que lo tiene haga cosas que duelen. Y después de verlo, guardé el teléfono y fui a la cocina a preparar el café de la tarde y pensé en el local 147 del San Juan de Dios, valuado en 3.200.000 pesos mexicanos, que ya no está en el papel del licenciado Fuentes con el nombre de Valentina, sino con el nombre de la Asociación de Artesanos y Comerciantes Tradicionales de Guadalajara. Valentina no sabe eso todavía. Sigue subiendo videos y yo sigo tomando mi café de la tarde con la bengala colgada en la pared del zaguán al lado del abrigo, la fita roja brillando en el cabo de plata cada vez que paso. No hay un momento claro en que la historia entre Valentina y yo vaya a tener una conversación que lo ponga todo sobre la mesa. Quizás ocurra. Quizás yo decida que sí quiero hablar con ella antes de que llegue el momento en que el testamento hable por sí solo. Quizás no. Quizás el momento correcto sea ese, cuando el papel diga lo que tiene que decir sin que yo necesite estar ahí para explicarlo. No lo sé todavía. Lo que sí sé es que esa decisión también va a ser mía, tomada con el tiempo que necesite para tomarse y sin apuro, y con la certeza de que lo que ya está en el papel ya está, que los documentos firmados no se modifican porque alguien cambie de parecer o porque el tiempo transcurra, sino porque la persona que los firmó decide que hay razones nuevas que justifican una modificación nueva. Y si algún día esas razones nuevas aparecen, el licenciado Fuentes está en la calle Pedro Moreno y yo sé el camino de memoria. Rodrigo vino a verme el domingo pasado. Vino solo, sin Fernanda y sin Valentina, con esa expresión que tienen los hijos cuando saben que hay algo que hablar y que han estado organizando cómo empezar desde antes de llegar. Lo conozco desde que nació. Sé cuándo trae algo y cuándo no trae nada. Ese domingo traía algo. Me alegró que viniera solo porque las conversaciones importantes entre madre e hijo son mejores sin testigos, que los testigos cambian lo que la gente dice aunque no quieran cambiarlo. Y yo quería que Rodrigo dijera lo que tenía que decir de la manera más parecida posible a como lo pensaba, con esa expresión de quien quiere hablar de algo pero que todavía está organizando cómo empezar.
Yo tenía el café preparado y los churros de la panadería de la esquina que él siempre comió de chico, y que cuando viene yo compro porque los detalles pequeños son la forma más concreta que conozco de decir bienvenido. Comimos churros y tomamos café, y hablamos del trabajo de él, y de cómo estaba yo, y de las últimas noticias del barrio, y en algún momento Rodrigo me preguntó, sin rodeos, si yo había visto el video de Valentina. Le dije que sí. Me preguntó cómo me había sentido. Le dije que no, bien, que hay cosas que se miran en las pantallas y que duelen aunque la pantalla sea pequeña y aunque la persona que aparece en ella sea alguien a quien uno quiere. Rodrigo se quedó callado un momento con la taza de café entre las dos manos, como hace cuando está procesando algo antes de responder, y después me dijo que lo sentía, que Valentina a veces no pensaba en las consecuencias antes de publicar, y que él no había sabido cómo hablarle de esto sin que se convirtiera en una pelea. Le dije que no era su trabajo resolverlo por mí. Le dije que yo ya había tomado las decisiones que necesitaba tomar. Me miró con esa pregunta en los ojos, que no se formuló en palabras, pero que yo leí igual, la pregunta de qué clase de decisiones. No le respondí la pregunta no formulada. Le di otro churro, y le cambié el tema a la bugambilia del patio, que en este abril estaba más morada que nunca, que es exactamente lo mismo que decía mi madre sobre ella hace 50 años, que cada abril la bugambilia era más morada que el anterior, como si fuera acumulando el tiempo en el color. Hoy es un miércoles de julio, son las 6 de la tarde, y estoy en el patio de la casa de Analco con el café en la mano, y la bugambilia encima, y el ruido de la calle de Analco, que entra por el zaguán con esa mezcla de voces, y de motores, y de música de alguna casa vecina, que es el ruido del barrio de toda la vida, y que para mí no es ruido sino compañía. El patio huele a tierra húmeda porque regué las plantas hace un rato, a ese olor que mi madre decía que era el olor de la tierra contenta. Y la luz de julio a esta hora tiene ese amarillo que se va poniendo en las paredes blancas del patio, como si el sol, antes de irse, quisiera dejar una última cosa bonita para que uno la lleve al recuerdo de ese día. La bengala está colgada en la pared del zaguán con la fita roja, brillando un poco con el reflejo de la luz de la tarde. Y la bugambilia encima, que en julio ya perdió las flores más vistosas, pero que tiene todavía algunas entre las ramas, con ese morado que aguanta hasta que el calor del verano lo apaga del todo. La bengala está colgada en la pared del zaguán con la fita roja. El testamento está en el cajón del escritorio de la sala, con el nombre de la asociación, donde antes estaba el nombre de Valentina. Y Valentina publicó esta mañana un video sobre una blusa que diseñó, con el patrón y el proceso y el resultado final. Un video que dura 4 minutos y medio, y que tiene ya 36.000 reproducciones, y en el que la blusa es de verdad bonita, de ese beige que ella sabe combinar, y con esa costura visible que es su estilo, y que si yo lo hubiera visto sin saber lo que sé, me habría alegrado sin reservas. Lo vi con esa mezcla que ya me es familiar desde abril. El orgullo y la tristeza que ahora van juntos cuando pienso en ella, que son dos sentimientos que no se cancelan, sino que coexisten de una manera que ninguno de los dos espera cuando los siente por primera vez juntos. Hay algo que el Mercado San Juan de Dios me enseñó en 40 años, que ninguna otra institución que conozco enseña con la misma eficacia, que es que el valor de una cosa no lo determina quien la tiene, sino quien la necesita, y que las cosas que uno construyó con las propias manos tienen un valor que trasciende el precio que el mercado inmobiliario le asigne, porque ese precio mide el ladrillo y el metro cuadrado, pero no mide las 40 horas de la semana durante 40 años que llenaron esos metros cuadrados de significado. El local 147 del San Juan de Dios tiene ese valor que el licenciado Fuentes midió en 3.200.000 pesos, y también tiene el otro valor, el que no tiene precio, el que yo conozco, y que la Asociación de Artesanos va a entender cuando lo reciba, porque trabajan con personas que también saben ese valor desde adentro. Ese fue el destino correcto. Lo sé como sé cuando una tela es de calidad, que es antes de medirla y antes de cortarla, desde el momento en que uno la toca y siente en los dedos lo que no se puede ver en la etiqueta.
Pienso en lo que aprendí en estos meses. Pienso en las redes sociales y en lo que hacen con la manera en que las personas se ven entre sí, que no es algo que yo entienda completamente, porque no soy de la generación que creció con ellas, ni de las que las usa de manera natural, pero que desde el video de Valentina tuve que pensar de una forma que antes no había necesitado pensar. Las redes sociales hacen que las personas sean contenido antes de ser personas, que es una inversión que a veces ocurre sin que quien la hace lo note, porque el teléfono convierte cualquier cosa en material filmable y cualquier cosa filmable en algo que se puede publicar y cualquier cosa publicada en algo que puede tener reacciones. Y en ese proceso la pregunta de si la cosa filmada es una persona y si esa persona va a ver lo filmado y si lo filmado la va a lastimar, se hace invisible entre los pasos del proceso. Valentina no pensó en mí cuando filmó el video. Pienso que no lo hizo con malicia, sino con esa falta de pensamiento que es en algunos aspectos peor que la malicia, porque la malicia al menos es consciente de lo que hace y puede arrepentirse de ello. Y la falta de pensamiento no tiene esa posibilidad porque no sabe que hay algo de qué arrepentirse. Pienso en que el respeto no es una cosa que se declara, sino una cosa que se demuestra, y que demostrarlo requiere ver a la persona que tienes delante como una persona y no como un contenido, que es la diferencia más fundamental que existe en las relaciones humanas y que las redes sociales a veces borran de maneras que la gente no nota hasta que ya la borraron. Pienso en que 40 años detrás del mostrador de una mercería me enseñaron que el valor de las cosas no siempre coincide con el precio que alguien le pone, y que el valor del local 147 no era solo lo que el licenciado Fuentes calculó en la tasación, sino todo lo que ese local representaba: los años, los clientes, las telas dobladas, los hilos ordenados por color, el olor de esa mezcla de géneros nuevos y madera vieja que solo existe en los locales de mercado que llevan mucho tiempo siendo lo que son. Pienso en la Asociación de Artesanos y Comerciantes Tradicionales de Guadalajara y en lo que ese local va a significar para alguien que lo necesite cuando llegue a sus manos. Y en que eso me parece el destino más honesto que podía darle, más honesto que dárselo a alguien que no terminó de ver lo que el local era. Pienso en Lupita del 148 y en los martes del mercado. Pienso en la birria doble de Tlaquepaque. Pienso en Remedios y en el Río de Piedras. Pienso en la Fita Roja del Cabo de Plata. Y pienso en las 4 cuadras de la calle Pedro Moreno que caminé con la bengala el jueves de la firma, despacio como siempre camino, con el paso que es el mío y que nadie va a cambiar porque aparezca en un video, y en que esas 4 cuadras fueron quizás las más importantes que caminé en muchos años, no las más rápidas, no las más fáciles, las más importantes, porque al final del camino estaba el licenciado Fuentes, con los papeles listos, y yo con la firma preparada, y con la certeza de que lo que estaba haciendo era exactamente lo correcto, y lo que yo quería hacer, sin que nadie me lo pidiera, ni me lo prohibiera, ni me lo explicara. Solo yo, solo la bengala, solo las 4 cuadras, solo la firma. Y con esto me despido por hoy, aunque antes de irme les pido algo que me importa de verdad. Si esta historia les llegó, si algo de lo que dije les hizo pensar en alguien o en algo que vivieron, suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia, que les prometo que trae algo que no van a esperar. Compartan este video con alguien que lo necesite, con esa abuela, con esa madre, con esa mujer que quizás en este momento está mirando algo en el teléfono que la lastima y que todavía no sabe que tiene opciones que no requieren decirle nada a nadie para existir. Y díganme en los comentarios, en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían llamado al notario ese mismo día? ¿Habrían hablado primero con la nieta? ¿Habrían esperado más tiempo antes de decidir? Quiero saberlo. Les mando un abrazo enorme desde Guadalajara, desde este patio con la bugambilia que cada abril se pone más morada, y la bengala con la fita roja colgada en el zaguán, y el café que ya se enfría un poco, pero que todavía es bueno. Y nos vemos en el próximo relato, que les juro que no se lo van a esperar.